porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. Amigos nuestros, buenos días. Estamos con ustedes con muchísimo gusto. Hoy miércoles le damos la más cordial bienvenida y quiero compartirle que ayer estuvimos presentes en la película Una sonrisa por la vida, una premier que tuvo lugar ayer y que comentaremos mañana. Estupenda película, pero ya habrá ocasión de comentarla mañana jueves. La película se llama en realidad Truman, que es el nombre del perro, un personaje más en esta cinta, pero ya la comentaremos mañana porque ahora vamos a continuar con el tema que hemos planeado para este año con la persona de Marcelo Velázquez, que ya está con nosotros, y que hemos elegido hablar de mundo grecolatino y especialmente de personajes que tienen que ver con las metamorfosis de Ovidio. Varios de ellos estarán presentes visitando nuestro programa, pero hoy tenemos un mito sumamente especial y me refiero al mito del laberinto del Minotauro y de Ariadna. Y bueno, tiene diferentes aristas, diferentes enfoques y diferentes personajes. Podemos hablar de Ícaro, podemos hablar de Adriana, podemos hablar de Teseo, podemos hablar de la reina, podemos hablar del rey Minos, en fin, pero vamos a centrarlo y vamos a ver qué nos ofrece y su interpretación, Marcelo Velázquez, que ya está hoy con nosotros. Quédese y participe. Y como siempre hay regalos, pero voy a dejar que sea Marcelo el que nos diga qué regalos nos trae y por qué este mito del Minotauro. Adelante, Marcelo, buenos días. Buenos días, Yolanda. Pues ahora, para no cortar el tema, traje 10 discos, 10 CDs, que son 5 de las 12 novelas mexicanas y latinoamericanas de hace 2 años, de hace 3 años y hace 2 años, y el del año pasado también de José Bru, de la novela negra y la novela de misterio. Ah, muy bien. Están muy interesantes. Yo escogí algunos porque obviamente no caben todos los programas, realmente en el de las 12 novelas mexicanas y el de las latinoamericanas, pero tomé las más representativas de acuerdo a mi gusto y no tiene nada que ver, no estoy tratando de decir nada, es por espacio. Bien, entonces, ¿cuántos discos traemos? Son 10. 10 discos para 10 personas que llamen y nos digan que les interesa tener los discos de estos programas. Un regalo de Marcelo Velázquez. Ahora, el Minotauro. ¿Usted conoce a esta figura tan especial, el Minotauro, que carga encima los pecados de sus padres? Bueno, pues vamos a hablar de el Minotauro y estaremos basados principalmente en las metamorfosis de Ovidio. Estamos hablando del libro 8 de las metamorfosis de Ovidio. Así que le pido a Marcelo que plantee con ustedes el mito original, es decir, cómo aparece en las metamorfosis de Ovidio. Ok, la historia del mito lo tenemos que ver desde el rey Minos. El rey Minos es hijo de Europa y Zeus. Con él tuvo 2 hermanos más, aparte de él, que son Sarpedón y Radamante. Cuando muere pero Zeus no lo cría Asterión. Entonces, cuando Asterión muere, que Asterión era rey de Creta, cuando Asterión muere, Minos quiere ser rey de Creta. Y para poder él a llegar al trono, él convence a toda la gente de que los dioses estaban con él. Entonces él le pide a Poseidón que le mande un toro del agua para él sacrificarlo para honor a Poseidón. Pero cuando sale el toro es hermosísimo. Tanto le gusta a él que va y lo mete a sus rebaños y le sacrifica otro a Poseidón. Nunca lo hubiera hecho, porque no se puede trampear a los dioses, y menos a los dioses griegos. Pregunte usted a tantas aventuras que hay, empezando por Odiseo, y los dioses hacen su parte. Así que, error del rey Minos, primer error del rey Minos, traiciona el culto a Poseidón. Sí, quiere pasarse listo. Sí. Entonces le ofrenda otro toro, pero Poseidón se enoja con él, se molesta mucho. Y lo que hace Poseidón hace que Pasífae, que es la esposa de Minos, mamá de Ariadna, tenga se llene como de pasión por el toro y vaya y le pida a Dédalo, que es el constructor del laberinto, todavía no está construido en este momento, que la ayude para poder estar ella con el toro. Es decir,
Recordemos entonces quién es Dédalo. Dédalo era un importantísimo, no solo arquitecto, digámosle ingeniero, creador, artesano. Ese era un perfil muy completo, el de Dédalo. Y entonces, ¿qué es lo que hace Dédalo? Si va a Pasífae con él y le dice, es que quiero estar con el toro. Le construye una vaca de madera. Pero Dédalo era magnífico en hacer las figuras. Incluso hay un estilo de escultura griega que se llama dedalismo, Sí. que es cuando salieron de la típica escultura egipcia parada a empezar a tener movimiento las Sí. esculturas. Sí. Le construye una vaca, Pasífae se mete adentro de la vaca y el toro cree que la vaca es una vaca y posee a Pasífae. De este encuentro nace un niño que se llama, que lo conocemos nosotros como el Minotauro, porque era la mitad de su cuerpo era de toro y la mitad de su cuerpo era de humano, era una mezcla entre los dos. Y lo estamos viendo para quienes nos siguen en pantalla, que por cierto es estupenda esta imagen que estamos viendo, cuerpo de hombre, cabeza de toro, y vemos a este hombre, a este Minotauro, hijo de Minos, vaya, en donde está cargando la culpa tanto del padre que traicionó al Dios como de la madre y sus pasiones, ¿no? Entonces aquí tenemos al Minotauro, que es nuestro invitado especial del programa. ¿Qué nos dices del Minotauro por tu parte, Marcelo? Ok, entonces nace este niño y empieza a crecer, pero pues tiene en su cara, en su imagen, tiene pues o su origen, como quien dice, no lo puede negar. Entonces va creciendo y Minos le manda a construirse porque se sobreentiende que era antropófago, comía humanos. Entonces, como se hace muy peligroso, le manda a Dédalo, Dédalo vivía en Creta y le dice Minos que le construya un laberinto para poderlo recluir ahí. Se lo construyen y ahí queda. Un hijo de Minos va a las Olimpiadas, a unos Juegos Panateneos, que eran como unos Juegos Olímpicos chiquitos de la ciudad de Atenas. Y gana, el hijo de Minos gana los Juegos. Y el papá de Teseo, que viene a ser Egeo, le da envidia que el hijo de Minos le haya ganado. Había como una era muy importante el reino de Creta, como no era una Grecia unida, eran ciudades, reinos. Entonces, ciudades-estado. Atenas era un reino, Creta era otro, convivían entre ellos, pero siempre había pugna. Sí. Entonces mata al hijo de Minos y Minos se molesta y va y ataca a Atenas y gana. El oráculo de Delfos les dice a los ateneos que tienen que aceptar la derrota y que tienen que cumplir con las exigencias de Minos. Y Minos exige 7 hombres y 7 muchachas y 7 muchachos cada 9 años para mantener al toro en calma. Y se los empiezan a dar. Entonces le hacen 2 entregas y a la tercera entrega Teseo se va se integra al equipo con toda la intención de ponerle fin a esa tortura terrible, ciertamente. Vamos a ir al primer corte del programa. 3030-5350 y 3030-5386. Quiero decirles que tenemos estos regalos para ustedes y ojalá decidan marcar nuestros teléfonos para que participen de ello. ¿Qué pasó con el Minotauro? ¿Qué significa para usted el laberinto? Para empezar, ¿qué significa este Minotauro? Recuerde que son símbolos. Este imaginario construido maravillosamente en el mundo griego, greco-latino, me encantaría que usted nos diera su punto de vista. ¿Cuál fue el significado del laberinto o qué significado tiene el Minotauro y este juego de pasiones, ahora sí que de pasiones, llevadas al extremo en tono fantástico? Vamos a ir al corte. Regresamos con usted en un momento. Bueno, estábamos comentando que finalmente, profundizando en este mito y de la manera en cómo lo narra el propio Ovidio, el Minotauro es una víctima más, hay que tenerlo muy en cuenta. Siempre se ha hablado del Minotauro como ese monstruo terrible, pero pensemos en un niño que nace cabeza de toro y que es ocultado además, porque este es un estigma terrible y además tan evidente, tan fuerte, y es ocultado en un laberinto, en un terrible laberinto, y ahí crece solo. ¿Te puedes imaginar, Marcelo,
que finalmente es una víctima más de esa culpa de los padres, ¿no te parece? Sí, mira, Yolanda, el enfoque que es para mí es como la parte de donde nace el concepto que nosotros hoy tenemos como pecado original. El pecado original hoy en día la gente dice que el bautizo, que para qué, que cómo vas a nacer con culpa. Es que es una cuestión que existía y si aún hoy en mismo existe. Imaginemos esto. Imaginemos un niño que nace en una casa donde el papá es güero y el niño es moreno. El niño se parece a un trabajador del papá, a lo mejor guapo, a lo que tú quieras, pero se parece, es toda la cara es toda la cara de un trabajador del papá. Pero el papá tiene a ese trabajador con él por engaños. A lo mejor lo somete, a lo mejor algo. O sea, uno no sabe las historias porque el papá es un rico empresario que por alguna causa tiene trabajando a la otra persona. Nace el niño y el papá lo esconde. O sea, no le dice lo desconozco, pero tampoco lo continúa. El niño crece con esa idea alrededor. ¿Cómo crece? Ustedes si lo saben, ¿cómo lo verían? O sea, es un hijo ilegítimo. Y así lo vivirían. O sea, hoy en día, aún a pesar de que aparentemente eso ya está muy superado, lo viviríamos y lo señalaríamos. Imagínense eso hace 2.800 años o 3.000 años en que la humanidad tenía otra manera de Pero ser. no solo eso, sino la evidencia terrible de ser un monstruo. Exactamente. Eso es terrible, Pero la olvídate. monstruosidad es construida, porque el niño no es nada, el niño es un niño. Y creció, su único pecado es que su papá no es su papá. Ese es su único pecado, pero él qué culpa tiene de eso. Agregando que no es solamente no es de hecho lo más difícil de su caso. Lo más difícil de su caso es lo antinatura que se da. Por eso tiene una cabeza de toro. O sea, podría vivir tranquilamente y pasar inadvertido si fuese de otra manera. No es tanto el pecado, por eso insisto. Es el pecado de la madre contra natura lo que hace de él un monstruo. Fíjate que es muy curioso porque, por decir, en la época de los griegos, los hombres, el hombre, o sea, Minos, habría podido quitarse al niño de encima, habiéndolo dejado en la calle para que otro lo tomara, y podría haber repudiado a Pasífae diciéndole que había sido una adúltera. Pero es que era una época en la cual las mujeres y los animales estaban en el mismo nivel prácticamente, eran posesión del hombre. Los hombres eran dueños, por lo tanto todo lo que sucediera con sus animales, sus esclavos, sus sirvientes y sus mujeres eran responsabilidad de ellos. Hay que tomar en cuenta que el toro o el ser con el que engaña Pasífae a Minos era posesión de Minos y él lo había obtenido por engaño. Por lo tanto, él no hace ninguna de las dos cosas que tenía en sus manos, rechazar al niño y repudiar a la mujer. Podría haberlo hecho y no lo hizo. ¿Por qué? Porque en los griegos la culpa estaba muy presente. La culpa era algo que tenían siempre presente. La reacción de sus actos les pesaba. Además, habría sido un terrible delito de sangre y ahí están las erinias que culpan y castigan los delitos de sangre, ¿no? O sea, es el caso de Edipo Rey, que también es abandonado, pero no se le da muerte. Entonces, sí, los delitos de sangre eran gravísimos, especialmente delitos de sangre con tus propios familiares. Y finalmente, el rey Minos, aterrado, consciente de la falta que comete contra el dios, decide que ese hijo, que ese niño con cabeza de toro, es atrapado, prisionero el niño, en el laberinto. Ahí crece hasta ser un adulto. Quiero agradecer también las imágenes que nos hizo el favor de proporcionarnos Tania Figueroa. Le encargamos a Tania que le dimos ciertas pautas y que busca algunas imágenes como esta que veo en pantalla atrás de mí. Son diversas imágenes, ya sea en pintura o en escultura. El Minotauro ha dado para muchísimo, encabeza y ha encabezado siempre los bestiarios, ¿no? Esta bestia espectacular que era el Minotauro. Pero avancemos en la trama, por favor. Entonces, hay que tomar en cuenta el nacimiento, cómo le construyen
su pecado, o sea, todo el revoltijo en el que se mete. El laberinto es un sinónimo de todos esos vericuetos a los cuales se meten para poder explicar la razón del niño y lo van aislando. Es un monstruo, está feo, esta es una, o sea, todas esas cosas son de origen. El niño no es culpable de eso, a él le llega a esta vida con esa conciencia. Y con esa conciencia que la sociedad, empezando por sus papás y todos los que lo rodean, le van poniendo significado, él va creciendo. Entonces, imagínense una persona sola creciendo en un lugar al cual puedes entrar, que es desconocido, que está enredoso, la violencia que se le crea adentro. O sea, el niño crece violento y conforme crece van aumentando sus fuerzas. Era hijo de un toro. Por lo tanto, se va haciendo. Y hay que tomar en cuenta, los toros no comen carne. Pero los seres humanos somos omnívoros. La mezcla de los dos, la fuerza y la razón del hombre, con la estructura del hombre y su razón, aunado a la fuerza bruta del toro, lo convierten en antropófago. Bien, abundando en este punto, tenemos pues a un ser mitad humano y mitad bestial. Sin embargo, incluso el aspecto humano, como sabemos, se va construyendo día con día en el rostro del otro. Son los demás los que nos van haciendo humanos. La mirada de la madre, la mirada del padre, la mirada de los que nos rodean, quienes nos van dando esa humanidad. No se nace automáticamente ya con toda la humanidad. Y en este caso, él va perdiendo esa parte humana en aras de la bestia. Y va ganando la... Y va ganando en este juego lo que es la bestia terrible del Minotauro, sin culpa alguna. Esto es importante decirlo así. Sí, porque la culpa, hay dos conceptos diferentes. El pecado es una construcción humana y la culpa es nuestra interpretación de esa construcción sobre nosotros. Entonces, tú cometes un error y tienes una consecuencia. Eso es error y consecuencia. Pecado es cuando ese error que cometes te es señalado como una falta. Eso es una falta en función de qué. Aunque no se usaba el término pecado. No. Hay que dejarlo muy claro porque estamos mezclando campos semánticos, ¿no? Era esa culpa, llamémosle culpa principalmente. Y si la culpa tenía que ver con la ofensa a los dioses, no había posibilidad de que te sustrajes, que pudieras sustraerte a las consecuencias terribles, ahora sí, marcadas por los dioses. Ajá. Aquí, donde dices que no mezclemos las dos, es que para entenderlo hoy en día solamente lo podemos ver desde así. Minos había hecho algo que le había ocasionado una reacción, una reacción, ¿eh? Él le robó el toro al dios y entonces tuvo un hijo con cara de toro. Él se sentía culpable, él sabía lo que él había hecho, le había robado a los dioses y un pecado o sea, una cosa como esa a los dioses no era como tan fácil de quitarse. Entonces, él carga esa culpa, carga con el niño, le construye un laberinto con todo lo que eso significa para poder explicar su culpa, pero eso hace que el niño crezca con esto. El niño, no Minos, sino él ya trae un pecado de origen. Su pecado es el origen de él, pero él no tuvo nada que ver en eso. El asunto es que en esa época tus orígenes eran determinantes en tu vida. Tus orígenes decían quién ibas a ser por el resto de tu vida prácticamente. O sea, un humano nunca iba a poder ser Dios. Un hijo de Dios y humano nunca iba a poder ser Dios. O sea, eran semidioses, eran humanos. Los carpinteros iban a ser carpinteros, los escultores, escultores, los agricultores, agricultores. El origen te decía lo que ibas a hacer. El origen era una construcción humana. Las filias, el matrimonio, tu familia, todo eso que te decían, tú perteneces ahí, de ahí no puedes salir, es una concepción cultural. Nosotros, los seres humanos, no la inventamos. Avancemos un poco más entonces en este mito que hoy estamos trabajando para recordar que llega Teseo, el héroe Teseo, en medio de ese grupo de esclavos que habrá de devorar el Minotauro. Y Teseo lo que hace es auxiliarse de Ariadna, importante, la mirada femenina, y ella le da un ovillo
de hilo para que él pueda irlo dejando conforme avanza y se va internando en el laberinto. Teseo mata al Minotauro y gracias a ese hilo, el hilo negro, de ahí la frase descubriste el hilo negro, y él puede escapar. Hasta ahí avanzaríamos. ¿Algún matiz de esto del mito? Sí, aquí vienen tres cosas muy importantes. Primero, Teseo tiene un origen muy raro, porque es como no se sabe si es hijo de Dios o hijo de hombre. No vamos a abordar en eso porque no nos lleva. Pero Teseo tiene claro sus orígenes, primero. Pero viene en el camino de regreso para llegar a Creta, él viene haciendo muchas cosas, se viene enfrentando con un toro, vienen pasando muchas hazañas, hasta que él le dice a su papá Egeo era el rey de Atenas, que le dice que necesita liberar a Atenas de esa culpa, de esos tributos, cómo van a estar dándole hombres, era muy importante la vida humana para los griegos. Entonces, ¿cómo le iban a estar dando hombres cada 9 años, 14 personas? No, que lo deje ir. Entonces, se va a Teseo allá con su única meta, matar al Minotauro. Su meta era matar al Minotauro. Incluso ni siquiera era regresar vivo, porque con su papá acuerdan que si regresa vivo va a poner una bandera blanca en el barco, si regresa muerto van a poner banderas negras, como era el uso cuando se moría alguien. Entonces, él va para allá, pero cuando llega a Creta conoce a Ariadna y Ariadna se enamora de él. Hay que recordar que Ariadna es hermana del Minotauro. Sí. Es hermana del Minotauro. Y vienen aquí aspectos muy, muy interesantes. Hermana del Minotauro, hija de Pasífae e hija del rey Minos. Es decir, conoce directamente a la persona que vive el drama del Minotauro cercanamente, ¿no? Y Ariadna, sí, efectivamente, se enamora de Teseo. Y aquí hay algo muy curioso, muy interesante. La visión de la mujer es la protección de la vida. La mujer protege la vida. Entonces, ella no se podía meter en la parte de las hazañas de los hombres, pero sí podía hacer lo que ella pudiera para proteger dentro de sus riesgos la vida. Estamos entonces con Ariadna, que por cierto hay varias óperas con este tema. Vamos a ir al siguiente corte. Les recuerdo el teléfono 3030-5350 y 3030-5386. Regresamos para avanzar en este mito. ¿Qué es lo que hace que Ariadna se enamore de Teseo? Y Teseo sin Ariadna habría podido enfrentar al Minotauro y salir del laberinto. Como una mujer logra abrirle la puerta a la vida al héroe Teseo. Vamos a ir al corte. Regresamos en un momento con ustedes. Continuamos, claro. Gracias, Ofelia Brambila. Saludos a todos. No sabía acerca de este tema. Estoy aprendiendo mucho junto a ustedes. Gracias, Ofelia. Conchita Melchor. Siempre los escucho con interés. Me gustaron mucho las retransmisiones que se hicieron durante el periodo vacacional. Raquel Gómez Valenzuela también nos llama, Lorena Villalbazo, un saludo, Concepción Ruiz Huerta, muy buen programa, Alicia Ramos, saludos, nos saluda también Jorge Valencia Rentería, lo mismo, gracias por todas sus llamadas, participando de la rifa de discos compactos que ha traído Marcelo, 10 discos que contienen programas, en este caso de literatura principalmente, pero abundemos con Minotauro, con esta figura, el toro de Minos, hijo finalmente de Pasífae y hermano de Ariadna. Estamos con Ariadna. ¿Qué papel juega la mujer en este mito? ¿Y qué importancia tiene? ¿Y cómo calificar esta traición que hace Ariadna y que paga sus consecuencias después? Traición familiar. Finalmente Minotauro es su hermano y Pasífae es su madre y el rey Minos es su padre. Entonces aquí tenemos otra figura que aparece en el mito, sin la cual Teseo no habría podido derrotar y matar y mucho menos salir del laberinto. Adelante, Marcelo. En este mito hay mucho de juegos de poder, pero avancemos más. Ariadna va y le pide a Dédalo, que es el constructor del laberinto. Hay que tomar en cuenta. Ariadna quiere proteger a su amor, al sujeto de su amor, a quien ella ama. Entonces ella dice, ¿cómo lo puedo ayudar? Va a entrar, pero ¿cómo va a salir? Para Ariadna el problema principal no era ir a matar al Minotauro,
era cómo sale de regreso. Ella sabía que Teseo iba a salir. Él tenía tan claro a lo que iba, que el problema es que iba a entrar y cómo iba a salir si el laberinto era inexorable. Entonces va y le pide al arquitecto, va a los orígenes de la construcción humana y le dice, ¿cómo le podemos hacer para que salga? Y Dédalo le da un ovillo de hilo negro. Ella se lo da y le dice a Teseo que lo ponga, que lo amarre a la entrada y conforme vaya caminando lo vaya desenredando. Teseo no le da claves de cómo matar al Minotauro. No. Era cómo sales de ese vericueto de caminos. Llegas, lo matas y empiezas a enrollar el hilo y vuelves a salir. Y así hace Teseo. Nótese, la tarea de Teseo era matar al Minotauro. Y eso él lo tenía claro, pero él no había pensado en lo otro. Él no pensaba cómo voy a salir del laberinto. Fue Ariadna la que dice, ojo, tú ves a dónde va, lo que vas a hacer, pero no ves cómo vas a salir de eso. Y con él enreda el hilo y sale Teseo, después de matar al Minotauro, sale bien librado de la tarea. Se va con Ariadna, la abandona en Naxos. Porque además le dice que la ama y que va a ser su pareja y su mujer y se va a casar con ella. Y finalmente se la lleva, pero ciertamente la abandona en la isla de Naxos, Ariadna en Naxos. La abandona ahí y se va. Ella se queda lamentándose y el hecho, y le pide a los dioses que no dejen que eso quede impune, pues, o sea, ¿cómo la abandonó? Ella ya no podía regresar a su casa porque su papá la iba a repudiar por la traición que había hecho, o sea, había dado la solución para que mataran a su hermano. Y lo había traicionado a él, porque eso los liberaba los liberaba del triunfo en Atenas, pero tampoco se podía ir con él porque la había abandonado. Entonces, Teseo había acordado con su papá que si regresaba vivo, iba a poner banderas blancas en el barco y si no lograba vivir, iba a haber banderas negras en el barco. Y el papá iba a estar al pendiente del regreso del barco. Desde las almenas. Entonces cuando ve el barco venir, Teseo no cambia las banderas, deja las banderas negras, porque iban de luto, iban a entregar 14 jóvenes para que el Minotauro se los comiera, ya iban de negro, iban de luto, iban a entregar 14 víctimas a la muerte, y las dejan. Entonces el Papa, cuando ve venir el barco, ve que están las banderas negras y se suicida aventándose al mar. Que desde entonces se llamó el Mar Egeo. El Mar Egeo. Entonces es muy interesante porque ahora si nos vamos a verlo desde el punto de vista de Teseo, el laberinto es la vida, o sea, son los problemas de la vida. Y Ariadna, madre de la vida, o sea, mujer representativa de la dadora de vida, la protege. Entonces le dice, ten, este hilo amárralo a la entrada para que sepas a dónde regresar. Es bien importante entender que cuando uno entra a un problema en la vida o cuando uno empieza a caminar, uno sabe cómo entra, pero nunca sabes en qué te vas a transformar en el camino y qué saldría. Y te puedes perder. El laberinto te puedes perder y puedes perder la vida dentro del laberinto porque te olvidas de lo que eres, o la transformación es tan brutal que si no tienes claros tus orígenes, te transforma de raíz. Y te mata, o sea, te mata a la persona que está dentro de ti, te convierte en otra totalmente distinta y monstruosa, un árbol sin raíces, o sea, es imposible. Entonces, le da un hilo para que le diga, no importa lo que hagas adentro, no importa lo que te cueste, si tienes claro de dónde vienes, sabes que todo lo que te suceda adentro tiene una razón, porque tiene un origen del por qué te fuiste por ese camino. Y eso es bien importante. No es lo mismo enfrentar un problema sin saber por qué lo enfrentas, porque se te olvida, a tener claro por qué te metiste ahí. Yo me metí en esto porque quería esto. Cuando llegas y lo terminas dices, caramba, está bien lo que hice. Si tienes ubicado de dónde vienes. Queda muy claro esto que acabas de decir, Marcelo. Yo agregaría solamente a esto que nos has platicado el hecho de que nadie enfrenta solo un problema. Generalmente tienes una persona, tienes tus raíces, tienes un apoyo que te permite, que te va haciendo humano y que te permite solucionar el problema. En este caso, la mirada del otro corresponde a Ariadna. Sí,
O sea, ella le da la posibilidad. Enfrentarse solo a un problema es muy difícil. Saber pedir ayuda. Y hay varios mitos griegos, como por ejemplo el de las hazañas de Hércules, ¿no? La hidra, por ejemplo, pero ya hablaremos en su momento. Quiero insistir en el aspecto de que él enfrenta un terrible problema y que un ser humano, más allá de él, le da la solución. Eso es importante. Sí, y fíjate que hay dos cosas bien importantes también en esto. Teseo es ayudado por lo que la gente te dice quién eres. Ariadna le dijo a Teseo que lo importante que era y cómo ayudarlo para que saliera bien, pero al Minotauro nadie le dijo eso. Por eso el Minotauro está solo adentro del laberinto. Ahí está, exactamente, has llegado a la clave de donde podemos partir para entender el mito. Justamente lo has dicho, el Minotauro nadie lo miró, no tiene sobre sí la mirada humana. Habría sido lo de menos que fuese un monstruo cabeza de toro si hubiese recibido la mirada humana de otros que lo hacen saber quién es. Sí, ciertamente él no tiene reflejo, ¿me explico? Y Teseo sí. Y Teseo tiene todo el reflejo del mundo, y no solamente el héroe y el hijo de Egeo, sino la capacidad de una mujer, que es la mirada femenina, la que le nutre de la posibilidad de salir hacia la vida. Y la segunda cosa muy importante es cómo vives, mueres. El Minotauro era un animal que mataba gente y demás. Y él, al ser víctima de esa situación, el Minotauro muere. El que a hierro mata, a hierro muere. O sea, él murió al hierro de Teseo, se murió y se acabó su culpa y se acabó todo. Pero Teseo era una persona que vivía y que tenía el regreso en los demás. Entonces, sus culpas eran conscientes. Así es. Él era consciente de ir a matar al Minotauro, él fue consciente de dejar a Ariadna, él fue consciente cuando fue a matar al Minotauro. Entonces, él no muere. Él sigue siendo rey y va viviendo con las culpas y con las acciones y reacciones de su vida, con una vida conformada. Sí. Ariadna, igual, ella ayuda a Teseo a sabiendas de todo y ella tampoco muere así, o sea, se queda en la isla y a lo mejor se redime y etcétera. Va a encontrarse, el mito dice que va a encontrar a Ariadna con Dionisos. Ajá. No le fue tan mal. No, pero la Amigos, parte de la culpa... Claro, vamos a ir a un corte en este momento, si le parece. Y volvemos con usted. Recuerde que estamos rifando discos compactos que contienen programas anteriores y que nos ha traído Marcelo. 3030-5350 y 3030-5386. El mito del Minotauro. En nuestro programa de hoy, Mundo Grecolatino. Este mito está basado, porque hay diferentes versiones. Esta es la de Ovidio principalmente. Volvemos en un momento, ¿le parece? Bueno, hay una grave omisión que hemos cometido durante el programa. Es que no hemos dicho el nombre del Minotauro. No se llamaba el Minotauro. Tenía su nombre. Fue nombrado y se llamaba Asterión. Ese era el nombre del Minotauro, hay que decirlo. Y es muy curioso porque entre los griegos se les ponía a los hijos el nombre del abuelo muchas veces. Pero Asterión era el abuelo que era el abuelo de crianza. Era el papá de crianza de Minos. No era el papá biológico. El papá biológico era Zeus. O sea, Minos venía de Zeus. Pero Asterión lo cría. Entonces es un relajo con los orígenes alrededor de todo, porque mucho tiene que ver la parte medular de los orígenes. Pero volviendo a lo que estaba, o sea, es bien importante, y esto es como una acotación para que nos dé respuestas ahorita, en esta época actual a nosotros. Es como tratar de ubicar muchas veces ahorita que está tan en golpe la familia y que la familia ya no debe de ser así, que la familia te acaba y demás. Están dado mucho a ver, ¿quién ha dicho eso? Es algo que está alrededor o sea, esa parte de que las familias ya no funcionan como están funcionando, que no está bien yo no sé si la familia funciona o no funciona. Lo que sí sé es los orígenes te dan. Es importante saber de dónde vienes. Abreviando, es tu identidad, de dónde vienes, a dónde vas, con quiénes fueron tus raíces, todo esto es importante, sin duda.
pero no entremos en abriendo otro tópico muy complejo como es la familia. Solamente habrá que decir que para los griegos, por supuesto que era importante saber de dónde venían y esto les daba identidad. Dejémoslo Fíjate hasta que ahí. es muy importante en esa parte porque yo vuelvo a lo mismo, los griegos son los orígenes, era una época en que la ideología era muy humanista por naturaleza, no se había complicado con mucho conocimiento, era la interpretación de las cosas que pasan a la luz de lo que pasa nada más, sin meterle mucho, o sea, es irte al origen, de dónde vienen todas las cosas que nosotros hoy tenemos, vienen de ahí nacemos y finalmente seguimos naciendo de mujer y hombre y finalmente seguimos teniendo papá y mamá, funcionen o no funcionen en el mecanismo social, venimos de ahí. Y es importante lo que la sociedad, sigue siendo importante lo que nuestra sociedad alrededor nos dice de nosotros mismos para tomar respuestas ante las decisiones claves de Claro. la vida. Hay que acotar un factor más que es sumamente importante. En el mundo griego, los dioses se paseaban junto a los humanos. O sea, había una relación de tú a tú con los dioses, interactuaban y en el escenario aparecían una y otra vez. Es después viene todo un cambio cuando se separan y empiezan a cuestionar a los dioses y viene la razón, ¿no? Eso ya fue posteriormente. De hecho, Sócrates va a cuestionar esto y va a ser acusado de impiedad, no lo podemos olvidar. Pero en este momento de que nos ocupa el mito, estamos sabiendo que los dioses interactúan, que los dioses se comunicaban y respondían y castigaban en forma inmediata. No es la ausencia del dios y hasta el final de los tiempos, sino la presencia cotidiana de los dioses interactuando. Esto no podemos perderlo de vista, porque de otra manera no se daría una riqueza extraordinaria como lo estamos viendo en la literatura griega de esta manera, ¿no? Y otra cosa que es muy importante también que hay que ver es cómo en nuestra... esta es la simiente de toda nuestra manera de pensar occidental. Las simientes son los griegos, o sea, de allí viene prácticamente todo. Pero también no debemos olvidar que en nuestra cultura esa parte de los orígenes no es tan marcada como por decir en el Minotauro. O sea, tu origen te podía acabar. Si tú te vas al otro lado del mundo ahorita, todavía funciona, por decir en la India, importa mucho de dónde vienes para ser quien eres. Y hay niveles en la sociedad que no puedes pasar si tú vienes de determinada casta o de determinado lugar. Y eso nosotros no lo tenemos. O sea, funcionó en algún tiempo y en algún momento se dijo eso no puede determinarnos. Y hoy en día nosotros podemos decir, no importa de dónde vengo tanto para que me marque de por vida y que ahí me tengo que para ir. que me determine. Para que me determine. Me Bien. influye, pero no me determina. Y ahora vamos al cierre del mito. ¿Qué pasa entonces? Teseo vence, mata al Minotauro, sale gracias al hilo de Ariadna, se lleva consigo a Ariadna en ese momento, pero la abandona en la isla de Naxos. Estamos en la parte final del mito. ¿Cómo interpretar esto? ¿Cómo interpretar el...? ¿Cómo leemos, cómo enriquecemos esta última parte del mito? Yo entiendo lo siguiente. Teseo se crece, es un humano. No es un dios, porque eso solamente se lo hizo creer su abuelo. Pero él como que se cree tanto que se olvida de las cosas que ha prometido y se crece. Pero en el suicidio del padre, que eso es bien importante, por causa de él recibe una bofetada de la vida que lo hace ubicarse y lo convierte en rey de Atenas, porque se convierte Teseo en rey de Atenas y un rey que lleva a buen puerto su reinado. Finalmente aprende. O sea, el hecho de saber de dónde vienes y lo que has hecho y en lo que te has transformado y en lo que te toca hacer, te da armas para poder enfrentar las cosas que vienen, porque él termina con una vida plena, se puede decir, con todo lo que le pasó, con el dolor, con las cosas, pero él se crece. O sea, esa parte de los humanos en que tenemos un triunfo y no nos recuperamos del éxito, a veces la vida tú no te recuperas, pero la vida se encarga de hacerte que te recuperes. Claro. Y a él, en el abandonar a Ariadna, que el hecho de por qué abandona a Ariadna a lo mejor eso es el pago de Ariadna a sus culpas.
a lo que ella creía que tendría que haber hecho, porque ella traicionó. Y hay que tomar en cuenta, si yo traiciono a mi hermano, te voy a traicionar a ti. Sí. Por lo tanto, no era alguien de fiar de Teseo. Pero Teseo hace una promesa a su vez. Teseo hace la promesa de yo voy a vivir Gracias. contigo y vas a ser mi esposa, y tampoco se la cumple. El hecho de que Ariadna sea o no sea de confianza no quiere decir que Teseo cumpliera su promesa. Por lo tanto, el pago que Teseo Sí, hace no es la justifica. muerte del padre. Lucila Aguilar, estoy escuchando el programa, Marcelo, muchas gracias. Te saludan Gilberto Hernández, María de los Ángeles González, Carlos Peguero. Interesante el invitado, dice, me encanta la mitología. A mí también, me fascina la mitología griega. Buenos comentarios. Alejandro Martínez, muchas gracias. Federico, gracias. María del Carmen de la Salud también, gracias. Imelda Larios, felicidades Marcelo, es interesante hoy. Gloria Cornejo, los felicito. Guillermina Vargas, muchas gracias. Isabel Castillo, Luis Carlos Pérez, más todas estas llamadas más. Creo que vamos a hacer la rifa en este momento, Marcelo, Yo creo porque que son sí. muchas ya las llamadas y creo que será interesante. Vas a tomar tú las 10 papeletas, yo no participo, para que se lleven uno de estos discos que nos has ofrecido. ¿Te parece bien? 10 papeletas, yo voy con los nombres. Isabel Castillo, 1. Lucila Aguilar, son 2. Carlos Pegueros, 3. Alejandro Martínez Godínez, 4. Alicia Ramos, 5. Imelda Lario, 6. Una más. 7. Raquel Gómez Valenzuela, 8. Gloria Cornejo, 9. Vamos con la 9. Es de Ofelia Brambila. Y finalmente, Gilberto Hernández, 10. Aquí hay 10 papeletas para que se lleven uno de estos discos que reúnen varios programas, en este caso de literatura. Así que felicidades a los que han participado hoy, gracias a Marcelo. Y vamos al cierre y a la conclusión del mito El Minotauro. Adelante, Marcelo. Pues nada más es ver que podemos encontrar en los orígenes del pensamiento humano, y estamos hablando de que realmente son orígenes. Estos mitos, aunque fue escrito aparentemente más o menos entre el año 1000 y el 800 antes de Cristo, es la recuperación oral de miles de años atrás. O sea, es algo que en ese momento se escribió, pero ya venía de una cosmología. Estamos hablando de los orígenes del hombre, como concepto concepto de humano. A lo mejor antes no éramos conscientes de lo que éramos hasta que empezamos a concientizarnos, decir nosotros somos diferentes, Obvio. porque pues los animales no hacen eso. Sí. Entonces, cuando lo escribimos ya teníamos miles de años de evolución. Entonces es irnos a los orígenes de lo que el ser humano es, porque seguimos viniendo de ahí. Habrá que reflexionar de qué manera los seres humanos participamos de los diferentes personajes del mito. ¿De qué manera te sientes un monstruo ocasionalmente cuando te das cuenta de que algo en ti no está funcionando desde lo humano y te conviertes en un híbrido extraño? ¿De qué manera participas tú como Ariadna entregándole a otro la posibilidad de salir de un laberinto? ¿De qué modo participas también como ese rey Minos, guardando esa culpa que trae y no alcanza a redimirse? En fin, estos mitos nos plantean la posibilidad humana, todas son posibilidades desde lo humano, ¿no? Y yo terminaría subrayando la importancia de la mirada del otro en ti para que no te conviertas en un monstruo. Esas personas que dicen, es que yo no necesito a nadie, yo puedo vivir completamente solo en un monasterio, aún ahí están los demás, aún ahí venimos sobre los hombros de los demás. Y esa mirada del otro te va humanizando. Eso lo podemos ver en diferentes mitos, pero especialmente en este. Y poner en contraste, poner a dialogar a dos figuras, el Minotauro y Teseo. Uno, con todos los orígenes claros, con todas las miradas, los elementos que requiere para ser un héroe. El otro, libre de culpas y sin embargo ajeno a la mirada del humano, del hombre, de otro, aislado en la bestialidad y por lo tanto convertido en su potencialidad, que era parcialmente hombre, parcialmente bestia, se convierte en una bestia total. Esto hay que tenerlo en cuenta y esto implica una serie de reflexiones al respecto, ¿no?
Yo creo que dos cosas aquí nada más me gustaría ver es muchas veces en nuestra cultura, en la cultura mexicana que tenemos tan fuerte la religión católica, podemos ver a la luz de esto el rito del bautismo. El rito del bautismo a lo mejor no es para liberar de culpas a los niños, sino es para hacer consciente a los padres del lugar a donde el niño llega en el momento en que lo llevas. Es muy curioso que lo llevas a bautizar muy niño, no lo llevas a los 10 años, lo llevas de niño como para que tu padre te des cuenta de a qué mundo lo traes, más que a lavarle la culpa al niño. Y dos, me gustaría mucho cerrar con un poema, que es una canción que escribió Serrat que se llama Soneto a Mamá, que tiene mucho que ver con el hilo de Ariadna para mí, que dice: no es que no vuelva porque me he olvidado de tu olor a tomillo y a cocina. De lejos dicen que se ve más claro, que no es igual quien anda que quien camina. Y supe que el amor tiene ojos verdes, que 4 palos tiene la baraja, que nunca vuelve aquello que se pierde y la marea sube y luego baja. Supe que lo sencillo no es lo necio, que no hay que confundir valor y precio, y un manjar puede ser cualquier bocado, si el horizonte es luz y el rumbo un beso. No es que no vuelva porque me he olvidado, es que perdí el camino de regreso, mamá. Perdí el camino de regreso, ahí está la clave. Finalmente la vida es un laberinto, ¿no es cierto? Y necesitamos conocer el camino de regreso, Sí, para tener la seguridad de ir por la vida enfrentando minotauros, ¿no? sí. Ahí está el laberinto del Minotauro, hoy en nuestro programa a las 9 con usted. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron participando a través de su teléfono, que nos estimulan enormemente al reconocer que es un programa interesante y que a Marcelo seguramente también le llena de alegría, ¿no es cierto, Marcelo? Muchísimo, muchísimo. Yo entré al laberinto y no sé cómo voy a salir cuando se acabe este año, transformado totalmente. Sí, eso es lo que hace la literatura. Y bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo desde el punto de vista de la literatura y de la preparación personal? Volver a nuestros orígenes. Y en nuestros orígenes están los griegos. Siempre insisto con mis alumnos, y cualquier cultura, cualquier preparación en la vida que hayas elegido es incompleta si no están los griegos en la base, ¿no? Esos orígenes, finalmente, que se van a repetir y que hasta la fecha, en la actualidad, estamos reproduciendo frases, temas, interpretaciones, costumbres que tienen que ver con toda esta historia, con toda esta herencia maravillosa. Otra gran madeja de la trenza sería, bueno, los griegos, por supuesto, el mundo hebreo y finalmente el mundo prehispánico nuestro, ¿no? Esa trenza nos da identidad y me parece maravilloso poder mirar y mirar nuestros orígenes y tratar de entenderlos a la luz de la actualidad. Pues hemos estado hoy con ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a todo el equipo que hace posible este programa, a Ángeles, Barcha, Diego, Fernando, Tania, muchas gracias. Y a cada uno de ustedes porque le da sentido a nuestro trabajo. Mañana, Marcelo, vamos a hablar de cine. Espero que nos acompañen. Una sonrisa a la vida se llama la película que vamos a compartir, entre otras cosas. Mañana vi también, a propósito del mundo hebreo, vi una película la semana pasada que se llama Resurrección, interesantísima. No sé si todavía está en cartelera, pero está extraordinariamente bien ambientada y además inicia en el momento de la muerte de Jesús. O sea, no es la vida, sino a partir de ahí todo lo que pudo haber pasado, porque está realizada desde el punto de vista cuestionador, vaya, qué pudo haber significado a partir de ese momento la noticia de una resurrección. Entonces, la película es interesante. Todo esto lo compartiremos con usted mañana, si nos acompaña, los jueves de cine, aquí en su programa a las 9 con usted, de C7. ¿Despides por tu parte? Pues que se pasen un mes muy padre, todo este mes, nos vemos el mes que entra y que mañana vuelvan a escuchar el programa. Bien, muchísimas gracias, amigos nuestros, por habernos acompañado. Nos despedimos entonces, que tengan muy buenos días y estamos mañana en una cita acordada a las 9 con usted. Gracias por su atención. Por tu compañía, hoy en nuestro programa a las 9 con usted. Gracias.